Hola, buenas noches. Comenzamos el segundo conversatorio del Frente Amplio Antofagasta. Hoy analizaremos la educación pública y privada en la Constitución de 1980. La educación, que sin lugar a duda es un problema que no solamente atañe a los jóvenes de hoy, sino que también arrastra secuelas, por cuanto el endeudamiento del crédito fiscal y todas esas cosas que han afectado la calidad de vida de nuestros compatriotas. Para conversar sobre esto vamos a presentar a la invitada del día de hoy, Camila Roja Valderrama, diputada por la región de Valparaíso, distrito número 7. Ella es administradora pública de la Universidad de Chile, también es presidenta de la FECH y también ha participado en varios proyectos de ley referente a la educación. Camila, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Primero, muchas gracias por la invitación al Frente Amplio Antofagasta y bueno, espero que pueda ser fructífera esta conversación en estos momentos tan importantes que estamos viviendo a puertas del plebiscito del 25 de octubre. Exactamente, Camila, si nos puede introducir a esta temática. Yo sé que en tu labor parlamentaria ha estado muy ligada a lo que es el desarrollo de la educación. Para que nos introduzca un poquito cómo se visualiza la educación, ¿no es cierto?, en la Constitución de 1980, pública y privada, y cómo también tenemos que potenciar en esta nueva Constitución que viene la educación de calidad que tiene que ser, ¿no es cierto?, la pública. Sí, bueno, a ver, preparé algunas ideas porque este es uno de los temas por los cuales más me han invitado a conversar en el marco del proceso constituyente y más en general en otras instancias. ¿Ya? Actualmente como diputada soy parte de la Comisión de Educación, hasta hace poco la presidí por más de un año y medio. Y por lo tanto, en general, las invitaciones que nos hacen están referidas al tema de la educación. Y contarles también para quienes nos ven y escuchan que en el campo de la educación, que es muy amplio, no solo como en lo referido a los niveles, es decir, educación inicial, educación escolar, educación terciaria o superior, sino que además hay distintos asuntos referidos a los profesores y profesoras, también a los asistentes de la educación, estudiantes, apoderados, o sea, el mundo educativo es bien complejo, bien amplio, y ahí hay dos temas que hemos trabajado particularmente que tienen que ver uno con el endeudamiento, que está muy vinculado en definitiva con la educación de mercado y ese modelo por supuesto que está conectado con la Constitución del 80, y por otro lado, un tema que también ha sido de nuestro interés que tiene que ver con la educación en sexualidad y afectividad. ¿Ya? Ambos temas son los que más hemos trabajado. Eh, lo menciono porque como quería partir de alguna manera diciendo que el campo educacional es muy amplio, entonces que es difícil en una sola intervención poder referirnos a todos los aspectos educacionales. Sabemos además que problemas hay en el campo educativo, hay muchísimos, eh, y generalmente intentamos estar pendientes de todo, pero como digo, son muchos y cada uno tiene su propia complejidad. Ahora para ir de lleno a la discusión referida a educación y constitución, eh, mira, yo creo que hay que poner algunas ideas principales, entre ellas en qué momentos, en definitiva, la educación es mencionada en la Constitución como tal. Y en ese sentido, en el caso chileno, en la Constitución, en el artículo 19, se menciona entonces que aparece la educación ya como un derecho, y por lo tanto tenemos o sea, está presente el elemento como tal, ¿ya? Entonces, y por lo tanto ahí hay una primera cuestión.
Ahora, ¿qué otros elementos que están referidos a la educación también tienen presencia dentro de la Constitución como tal? En la Constitución aparece también la libertad de enseñanza, ya como un punto relevante, que está en el artículo 19. Ahí se menciona que esta no tiene limitaciones más allá que las morales. Entonces la libertad de enseñanza también sale como un principio, ¿ya? Como un principio relevante dentro de la Constitución. Hasta ahora no me voy a referir como a mi postura en específico sobre los puntos, sino que voy a decir de qué modo aparece en la Constitución como tal. Y hay otro aspecto vinculado con la educación que también está muy presente, que tiene que ver con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿ya? Entonces eso también aparece en la Constitución, ¿ya? Eh, ¿Y por qué menciono estos elementos? Porque aparecen los tres, están los tres presentes: el derecho a la educación, el derecho preferente de los padres a educar a su hijo y la libertad de enseñanza, y entre sí esos tres principios, esas tres ideas conversan, ¿ya? Conversan, ¿no? Porque en definitiva son como los pilares que están presentes en la Constitución en educación. Entonces, esa es una primera cuestión relevante si pensamos en la Constitución del 80, ¿ya? Sí, como meramente viendo los aspectos educativos. Pero hay otra condición que yo considero también importante mencionar para una discusión y un debate, una conversación como a la que estamos convocados el día de hoy, que tiene que ver con el rol del Estado, ¿ya? Y el rol del Estado no solo respecto de la educación, sino como el rol del Estado en la sociedad, ¿ya? Entonces, y ahí hay una cuestión que es relevante y que generalmente se escucha y que si uno la busca en la Constitución no aparece explícita, que es que nosotros tenemos un Estado que es subsidiario, ¿ya? Y eso es bien relevante en el sentido de eh, ¿qué significa eso? ¿Ya? Entonces, y eso, de nuevo, hay una parte explícita que nos dice que es Estado subsidiario, pero en la Constitución, en el primer artículo, de hecho, el inciso 3, si no me equivoco, dice: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos, ¿ya? Entonces, cuando leemos eso y cuando se nos habla de Estado subsidiario, ¿a qué nos referimos? Es bueno que los privados tienen preferencia para desarrollar actividades que no son exclusivas del Estado, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades exclusivas del Estado? Por ejemplo, el orden público, la defensa nacional. Esas actividades en Chile las realiza solo el Estado, ¿ya? Hay una policía, hay fuerzas de orden establecidas, hay fuerzas armadas, y eso solo depende del Estado, ¿ya? Pero lo que no es eso, que no son actividades exclusivas del Estado, porque en ese caso el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, en las otras actividades, en esas otras actividades que no son exclusivas del Estado, los privados tienen preferencia. Entonces, en ese otro tipo de actividades, que como podemos ver son muy diversas y son muchas, si los privados quieren desarrollar esas actividades, tienen preferencia, ¿ya? Porque los privados también podrían decir: esta actividad no me interesa eh, porque no me genera ganancia, o no es un área de mi interés propiamente tal, y por tanto no me hago presente en ella, ¿ya? Entonces, están las actividades a las que los privados no van a asistir, están las actividades a las que no pueden porque son exclusivas del Estado, y está esa otra gran gama de actividades en que los privados están disponibles para desarrollar y tienen cierta prioridad por cómo está establecida nuestra Constitución. Entonces, tenemos estas tres ideas que están sobre educación, sobre lo referido al derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y además tenemos un rol preponderante de parte de los privados, ¿ya?
que en el caso chileno se refleja en el sistema escolar de manera muy, bueno, en el sistema educacional de manera muy clara, que es que los privados juegan un rol muy relevante respecto de la provisión de educación. ¿Ya? Entonces, en el sistema escolar, tanto los colegios privados sin subvención como los colegios privados con subvención estatal entregan el servicio educacional. Eso ocurre también en los jardines infantiles, en un grupo importante de ellos. Eso ocurre también en el sistema de educación superior. De hecho, hay áreas como la educación técnico-profesional, la educación de los centros de formación técnica, perdón, que hasta no hace mucho impartían solo o muy, muy mayoritariamente privados. Ya el Estado no asumía un rol ahí. Entonces, si bien había universidades que, por ejemplo, tenían carreras técnicas, como la Universidad Técnico Federico Santa María, creada por ley, o la Universidad de Santiago, estatal, que tenían carreras técnicas, la mayoría de esas carreras estaban alojadas en instituciones privadas, ¿ya? Eso antes de la creación de los CFT estatales. Entonces, en el campo educacional, esta idea que yo les contaba, que está en el artículo primero, y que se refiere al rol de los grupos intermedios y a esta idea del Estado subsidiario, en el caso de educación juega un rol bien relevante. ¿Ya? Y si nosotros, ahora ya, no mirando solo la Constitución del 80, sino lo que tenía Chile antes del 80, hay un cambio bien grande, ¿ya? Porque en el siglo XX en Chile se intentó desarrollar y se logró desarrollar no con pocas dificultades, ni tampoco de manera así completamente exitosa, pero existió una idea que estaba muy vinculada al Estado docente, a un Estado educador, de compromiso, y que generó, de hecho, un sistema nacional de educación, como digo, que tuvo cierto prestigio, no exento de deficiencias, principalmente por las dificultades, sobre todo de segregación, hasta de alguna manera quizás muy centralista, muy pensado desde el centro, pero un proceso que se estaba dando en el caso chileno, ¿ya? Y donde se crean, por ejemplo, la mayoría de las escuelas públicas, y ahí a los que han ido a escuelas públicas las conocen como este típico logo con el escudo nacional, que es como un poco amarillo, que dice como escuela pública. Ya muchas escuelas se formaron al alero de ese proceso que se vivió en Chile durante el siglo XX. Y en el mismo siglo XX, pero ya a mediados en los 60, se generan ciertas críticas también a ese proceso, sobre todo para que fuese un sistema más inclusivo, un sistema universal, y por ejemplo ahí hay momentos muy relevantes como la Escuela Nacional Unificada, que es una propuesta de la Unidad Popular, o la reforma del 68, que se da en las instituciones de educación superior por la búsqueda de mayor democracia. Entonces había un proceso en definitiva, de tener un sistema educativo con ciertas características, con agentes transformadores que pujaban porque ese sistema todavía fuese más transformador, pero que es un proceso que se ve truncado por la dictadura en el año 1973 y que sufre un cambio rotundo a raíz de ese momento histórico en Chile. ¿Ya? Entonces cambia completamente lo que se venía gestando durante el siglo XX, el 73 se trunca. Y ahora sí volvemos de nuevo al punto de la Constitución. Lo que termina pasando desde el 73 en adelante, se da el proceso de municipalización. Ese proceso es específicamente relevante. Las escuelas públicas que antes pertenecían al Ministerio de Educación, este órgano central, pasan a participar, a ser responsabilidad de las municipalidades, y si bien el Ministerio de Educación sigue jugando un rol articulador, la administración directa pasa a los municipios. Eso tiene un impacto también para los trabajadores de la educación, quienes antes eran funcionarios públicos y luego pasan a ser
trabajadores de las municipalidades y no se les reconoce esa función pública como tal. Se genera la deuda histórica con eso, que es un tema específico y bien contundente y una deuda muy importante que se tiene con los profesores y profesoras en Chile. Eso pasa en el sistema escolar, en el caso de las instituciones de educación superior, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado son desintegradas, tenían ambas varias sedes a nivel nacional, hoy esas sedes son universidades regionales, es decir, varias pasaron a ser ya no la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, sino la Universidad de Valparaíso. Ese cambio se da también durante el proceso de la dictadura, se desintegra, como decía, la educación superior, y en términos de financiamiento se genera un financiamiento que es a la demanda, o sea, se paga por estudiante en la institución, más allá de si la institución es del Estado o la institución es privada y funciona mediante una subvención. ¿Ya? Eso pasa de nuevo en todo el sistema, no solo escolar, sino que también el sistema de educación superior. Entonces se viven profundos cambios que empiezan a ocurrir desde el 73, que se consolidan con la Constitución del 80 y que de algún modo terminan profundizándose después del 90, ya como una vez que Pinochet sale del poder, de todos modos se genera cierta profundización del sistema y, por ejemplo, una muestra de ello es que la mayor cantidad de instituciones privadas y el crecimiento de la matrícula en las instituciones privadas no ocurre durante la dictadura, en el caso de la educación escolar y de la educación superior, sino que ocurre durante la democracia, ¿ya? Entonces, ahí hay un elemento que es bien relevante porque la Constitución y la dictadura como tal permiten que se geste este mundo privado, permiten que los privados entren a impartir educación en los distintos niveles y desde el 90 hasta ahora ese sistema se mantiene, se profundiza, el financiamiento sigue siendo a la demanda, e incluso con la gratuidad, que es como una de las grandes reformas que se realizaron en el gobierno pasado. Si uno piensa en las reformas que se han realizado, todas son más bien regulatorias del sistema que tenemos desde la dictadura hasta ahora. Entonces, por ejemplo, la gratuidad, como decía, es uno de los ejemplos más importantes porque la gratuidad pasa a financiar a las instituciones también por estudiante, ya sigue siendo financiamiento entonces a la demanda. En el caso de educación escolar, el fin al lucro, al copago y la selección se hace y es una regulación muy importante, pero es una regulación al sistema que existe, es decir, a estos colegios particulares subvencionados que tienen una parte importantísima de la matrícula en educación escolar, se les ponen ciertas cortapisas para que no lucren, para que se termine el copago de los apoderados en un tiempo para que se termine la selección también de manera progresiva, ¿ya? Pero se hace respecto del sistema que tenemos. Entonces, por eso digo que son medidas más bien regulatorias de lo que se gestó desde la dictadura hasta ahora. Y aún siendo regulatorias, todos y todas fuimos testigos de lo difícil que resultó hacer esos cambios. Incluso a lo mejor algunos somos críticos de que no eran cambios realmente estructurales y aún así fueron objeto de mucha discusión y de muchas cortapisas por parte de la derecha principalmente y también de sectores más conservadores dentro de la misma nueva mayoría. Entonces, la Constitución, como podemos ver, y la dictadura como tal tienen un impacto muy grande en el sistema educativo chileno, un impacto además que podemos ver hasta ahora, ya que es muy evidente hasta ahora. Y a mí lo último que me gustaría mencionar, porque sé que
que me estoy acercando al tiempo que me asignaron, es que esto además ha tenido un impacto en las conciencias, ¿ya? En las conciencias individuales y también de algún modo en la conciencia colectiva. Hay discusiones que se dieron en el marco de las reformas de la expresidenta Bachelet, como la que les decía refería a la selección, que nos dejan grandes enseñanzas y momentos bien relevantes. Por ejemplo, referidos a la educación pública, a la educación en este caso municipal, y el valor que a ella se le da. O sea, en términos culturales, y lo que ha provocado la Constitución tiene también este efecto cultural. Por ejemplo, hay muchas personas prefieren poner a sus hijos en colegios particulares subvencionados por razones muy diversas, pero entre otras porque consideran o sea, como que prefieren de algún modo estar con personas que consideran más iguales a ellos. Y, por ejemplo, alejarse de otras personas que consideran que son distintas a ellos. Y ese nivel de segregación que se genera en la educación escolar y que también tiene un reflejo en el caso de la educación superior, pero que es distinto, es una cuestión que refleja mucho también cómo ha calado a nivel de nuestras conciencias este sistema, ¿ya? Esta idea, y ahí lo conecto con esta idea de que el derecho preferente de educar a los hijos es de los padres y que con la libertad de enseñanza se abren, y a raíz del principio de Estado subsidiario, se abren colegios, entonces yo elijo cuál es mi colegio, y pongo a mi hijo porque considero que ese colegio me da ciertas garantías y este otro, que es el colegio público, que es el colegio municipal, no me las da. Esas ideas han calado muy, muy hondo. Entonces, yo creo que los desafíos que tenemos por delante son de todas las magnitudes. Y bueno, ahí en la conversación podemos seguir desarrollando estas últimas ideas. Exactamente, Camila, muy completa tu resumen, tu síntesis. Hay una palabra que dijiste y marca, la segregación, aquella que categoriza y divide, y que sin lugar a dudas es la que más problemas trae desde el año 80, que creo que ahí está lo significativo de una nueva constitución, una nueva reforma, donde se ponga fin, al igual que lo que pasa en educación, también pasa en la parte salud y en la parte pensiones. Entonces creo que esto está muy ligado con el retraso justamente que trae la Constitución de 1980 a la ciudadanía en general. Vamos a leer algunos saludos. Darío Espinosa nos saluda, Carlos Contreras Gutiérrez, saludos para ellos. Vamos a ir a un pequeño video y vamos a volver para conversar con nuestros panelistas y con Camila Rojas, nuestra diputada. El 25 de octubre es de todas y todos, de quienes salimos a cantar en la marcha más grande de Chile, de quienes hicimos sonar las cacerolas desde nuestras ventanas, de norte a sur, desde todos los rincones, gritando por una convención constitucional paritaria y 100% electa, de quienes sufrimos la brutal represión y aún así no perdimos la fuerza. El 25 de octubre nos pertenece y en medio de esta pandemia no renunciaremos a eso que ganamos a pulso, nuestro derecho. Hoy es urgente levantar la voz una vez más para exigir un plebiscito seguro, un plebiscito que nos dé garantías mínimas para salir a votar sin miedo, un compromiso por nuestra salud y nuestra democracia. Para esto proponemos mantener la fecha comprometida y que sean 2 los días de votación. Establecer un voto especial para la tercera edad y para los que ese día no puedan ir a votar. Garantizar locales de votación seguros y transporte sin costo durante el proceso. Optar por campañas seguras, sin contacto y más franja televisiva. Diseñar campañas de formación ciudadana y electoral. Que el plebiscito en el extranjero también sea seguro. El plebiscito va el 25 de octubre, pero para que sea ese día histórico que imaginamos, hay que hacerlo bien. Que ese nuevo Chile por escribir nos incluya a todos, nos cuide a todas.
Bueno, continuamos en este conversatorio del Frente Amplio Antofagasta. Vamos a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan esta noche. Claudio Cortés, de UNIR. Él es profesor de lenguaje. Claudio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Vamos a presentar también a Lorena Cisterna, ella de Revolución Democrática, periodista. Lorena. Hola, muy buenas noches, diputada, ¿cómo está? Hola, hola. Y vamos a presentar a la tercera persona que nos acompaña. Ella es Patricia Monardes, es profesora también, orientadora. Patricia, ¿cómo estás? Está Patricia conectándose. Pati, sí. Hola. Hola. Bueno, vamos a iniciar conjuntamente con Camila una ronda de preguntas de nuestros invitados para que podamos conversar, intercambiar ideas también en la medida de lo posible. Claudio, para que empieces. Buenas noches. Al parecer, el tema de la privatización ha ido en aumento con la lógica de la educación de mercado. ¿Por qué? Porque no solamente ahora los colegios privados los que proliferan en el sistema educacional, sino que también son los preuniversitarios, también son las escuelas de este tema y son un montón de temas o de elementos privados que van fortaleciendo el sistema de mercado de la educación. Pero también creo que hay una lógica en la cual, mientras la universidad y mientras la educación esté enfocada netamente a lo que es realizar una prueba estandarizada, la educación privada en particular va a seguir liderando y el mercado de la educación se va a seguir ampliando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podríamos generar un cambio o una mirada estructural para que la educación varíe y no sea solamente un ingreso a la universidad a través de una estandarizada lo que nos permita salir adelante? ¿Por qué? Porque en nosotros, como sociedad, obviamos todo lo que es arte, todo lo que es deporte y lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque la única gran meta que tenemos para nuestros jóvenes y nuestras jóvenes es la educación universitaria y técnica. Entonces, debe ser un cambio estructural mayor, en el cual no solo apunte hacia allá, hacia una profesión que esté otorgada y además que esté garantizada a través del ingreso de una estandarizada, sino que también da la posibilidad de que nos desarrollemos de manera profesional en el arte, en la música, en los deportes. ¿Cómo podríamos generar, estructurar una modificación para que esta sola línea de poder salir adelante que existe en el país no sea así? Claudia, aparte de eso, para que nos ilustre un poquito, también el CIENSE y estas cosas tienen un gasto tremendo, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el último llamado a suspender el CIENSE. ¿Qué nos puede decir sobre lo que nos pregunta Claudio, ¿no es cierto?, agregado con esto, los gastos que significa priorizar en matemática y lenguaje en última instancia? Sí, a ver, en primer lugar, por supuesto, estar de acuerdo con Claudio respecto de que hay una cuestión bien perversa en que el centro, el objetivo principal de la educación esté puesto en rendir una prueba, ya como no en formar personas integrales, sino en que le vaya bien en el CIMSE, que rinda bien en la PSU y con eso estamos, ¿ya? Y eso ha significado que la mayor cantidad de esfuerzos de los establecimientos estén puestos en eso y que por lo tanto otras áreas queden de lado. Y hay varias cuestiones perversas porque se asocian, por ejemplo, incentivos a los colegios, a los profes respecto de los resultados de las pruebas. Entonces, como si uno lo piensa así en los términos más generales, las evaluaciones no son un problema como tal, ya bueno, los que son profes y están acá lo pueden decir, evaluar sirve precisamente para el proceso de formación. El problema es cuando a la formación, o sea, a la evaluación como tal le ponemos objetivos distintos que los que tienen que ver con la propia formación, sino que nos significan, por ejemplo, un incentivo monetario si es que no fue bien en el CIMSE, ¿ya? Como que ahí hay como el objetivo primero de la evaluación que tiene que ver con la formación de los niños se termina perdiendo.
porque hay otros objetivos que se van poniendo por el lado. Y eso es muy complejo, y en el caso chileno estamos en una versión bien extrema de eso. En ese sentido, bueno, comentar que efectivamente en el contexto de pandemia, nosotros pusimos la discusión referido a que no se rindiera el CIMSE, que no se dieran las evaluaciones docentes, que de algún modo, como ponerle cierto freno en un contexto tan duro como el que estamos viviendo, que como digo, tiene que ver con la pandemia, pero esta es una discusión que tiene esa visión quizás más de corto aliento, referido al 2020, pero que es mucho más profunda, y por ejemplo está al CIMSE, que lleva años diciendo que la prueba, tal como está pensada y el cómo ha estado planteada en Chile, es un problema para el sistema educativo. Más que una colaboración en la formación de los niños y niñas, es un problema y es una mochila con la que carga el sistema educativo. Entonces ahí es estar de acuerdo con Claudia. Ahora, como pasando ese punto de compartir diagnóstico, yo creo que hay algo muy importante, y esto lo planteo como un desafío para nosotros que somos parte del Frente Amplio, que somos parte de este esfuerzo, que es que hay dos versiones extremas de la Constitución, que como dos caricaturas. Una es que nos va a solucionar todo y la otra es que no nos soluciona nada, ¿ya? Y no, nosotros sabemos que tiene un impacto, y yo por eso me detuve en el impacto que tiene lo que significa la subsidiariedad, por eso me detuve en lo que significa el derecho preferente de los padres, el que los privados tengan como cierta, como centralidad también poder entregar educación. O sea, eso tiene impacto, por lo tanto la Constitución en ningún caso no impacta en nuestras vidas, pero también es cierto que los cambios constitucionales que logremos no nos van a solucionar todo, ¿ya? Entonces yo por eso también ponía, por ejemplo, esta beta más cultural, de lo que ha significado este sistema, porque en definitiva en los establecimientos, en los propios estudiantes, incluso también en las comunidades más en general, en los profes, apoderados, el sistema ha calado hondo también, ya como que uno pone como prioridad el lenguaje y matemática, como uno termina siendo parte del sistema, si es súper difícil que si está estructurado así como uno restarse, ¿no? En verdad como que te haces parte también de la máquina. Entonces, yo ahí digo que, claro, en la Constitución, por supuesto que queremos alterar cuestiones de las que hoy día están presentes, no nos va a solucionar todo, pero esto hay que entenderlo como parte de un proceso. Y parte de ese proceso, por ejemplo, sí tiene que tener muy presente para qué es la evaluación, cuándo se ocupa la evaluación. Y yo creo que ahí los profesores y profesoras tienen mucho que decir respecto de cómo evaluamos. De hecho, en la pandemia misma ha sido una discusión, si se ponen notas o no, porque también se puede evaluar sin notas. Entonces, ahí hay una discusión muy rica que, como digo, yo creo que el proceso constituyente no empezó antes, en términos de que en Chile ya llevábamos movilizaciones mucho rato y el 18 de octubre se cristalizan. Va a haber un momento constituyente en donde tenemos que poner las discusiones y después tenemos que seguir, ¿ya? Como que esto es una tarea de largo aliento y no nos podemos dormir. Entonces, y como digo, estamos luchando también contra cuestiones que están muy interiorizadas, y en ese sentido, como la nota, el CIMSE, son cuestiones que han calado bien hondo en todo el sistema educativo y afuera también. Exactamente. Lorena, para que hagas tu consulta también. Gracias, Jaime. Bueno, me quedo en efecto con esta lógica que dice la diputada de cómo ha calado profundamente la segregación en el fondo, de la que finalmente la educación hoy día es una clara representación, ¿cierto?, de lo que es nuestra sociedad. En ese sentido, una reflexión que a mí me representa mucho, que en algún momento le escuché también a alguien en la Universidad Católica del Norte, apunta a que la educación pública tiene que responder a un programa, a un ideal colectivo, y que la educación privada, quizás, claro, incluso basándose en ese derecho que la diputada, ¿cierto?, marcaba, que está contenido en la Constitución, de los padres de elegir la educación de sus hijos y sus hijas, piensan en un proyecto familiar,
¿no? Es un proyecto que finalmente es para mi familia y la educación que yo le quiero dar a mis hijos, a mis hijas, pero no en cuál es el proyecto educativo que queremos tener como país, ¿no? La educación pública en sí tiene un valor que es colectivo, tiene un valor respecto de cuáles son los ciudadanos y ciudadanas que queremos formar, ¿no? Cuáles son los valores que queremos imponer, más que imponer, ¿cierto? Acompañar en el desarrollo de nuestros niños y niñas. ¿Cuáles son esas características que debiera tener este proyecto educativo colectivo, en el fondo? Porque es difícil, ¿no?, salir de esta lógica que estamos conversando, de matemática, castellano, ¿cierto?, de la lógica del éxito de llegar a la universidad. Es difícil salir de ahí. ¿Cuál creen ustedes, incluso también para abrir quizás la conversación con todos, que serían esos principios de esta educación pública y de calidad, ¿no? A mí se me ocurre uno que aprovecho de decirlo porque dentro, ¿cierto?, de mi desempeño profesional, hace poco, ¿cierto?, planteábamos que la educación de calidad será intercultural o no será. ¿Cuáles de esos otros principios podrían tener este proyecto colectivo educativo para nuestro país? Yo creo que el primero es no al lucro, claramente, por sobre todo. Y de ahí empezar a cambiar, ¿no es cierto?, todo este modelo que impronta la Constitución del 80. Por ahí yo creo que pasa el cambio de paradigma que hay que tener, ¿no es cierto?, desde, como dices tú, lo particular versus el bien colectivo, el bien común. No sé si quiere opinar alguien, Camila. Sí, claro, o sea, yo creo que de hecho, oponiéndolo un poco a lo que decíamos de la segregación que ha generado este sistema, yo creo que es fundamental que la educación pública sea inclusiva, ¿ya? Que la educación pública y que por lo tanto el aula sean representativos de la sociedad, que ahí nos encontremos, ¿ya? Yo creo que eso es bien relevante y que con lo que tenemos hoy es todo lo contrario. Uno va a la escuela hoy en Chile y se junta con gente que es bastante parecida a uno, claro. O sea, los apoderados hacen más o menos lo mismo, o sea, las diferencias con las que se puede encontrar son muy mínimas. Y después, a lo mejor algunos que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la educación superior, quizás ahí nos podemos encontrar con personas un poco más distintas, sobre todo en las universidades estatales, pero lo cierto es que en el colegio uno está con puros iguales, como, ¿no? porque esta idea, y que hoy a raíz del fin del copago está como, la idea era precisamente cambiar eso, pero de que tú pagabas 10 lucas y que te juntáis por lo tanto con los que pueden pagar 10 lucas, genera un sistema muy segregado, y los que no pueden pagar están juntos también. Entonces, yo creo que el principio de inclusión, no solo respecto de lo que tenías en tu bolsillo, sino en un aspecto mucho más amplio, es fundamental. O sea, la educación pública tiene que ser reflejo de la sociedad, y la sociedad es muy diversa. Es muy diversa, y el aula, por lo tanto, también debería ser representativo de aquello. Exactamente, yo creo que esto se ve claramente cuando vemos que existen autoridades que no responden a lo que el grueso de la población quiere o necesita o exige. Entonces se producen estas diferencias entre cada vez más marcadas entre un grupo A y un grupo B que no tienen ninguna comunicación, al contrario, se produce, ¿no es cierto?, en vez de, ¿no es cierto?, lo contrario, este rechazo. Y eso pasa desde pequeño, como se señala, ¿no es cierto?, donde en este tipo de educación se juntan, por poner un número, los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, y cada uno, ¿no es cierto?, aprendiendo un modo de vida independiente del otro, y al final segregando, como señalaste tú, Camila, al principio, ¿no es cierto?, dividiendo, y después cuando adultos llegamos con una población totalmente dividida, donde unos piensan una realidad diferente a otros, ¿no es cierto?, que piensan y viven otra realidad muy diferente. No sé si alguien más quiera aportar en este momento.
Yo creo que uno de los puntos importantes también que tiene como deber la educación municipal es también ser una educación al servicio de la comunidad, pero no de reproducir modelos nacionales ni nacionalistas, sino que de la comunidad, de la región en la cual está inserto el sistema educacional. Por ejemplo, un modelo educacional que reconozca la educación en cuanto al grupo de personas que componen una localidad determinada. Educar niños y niñas, formar niños y niñas en Antofagasta, por ejemplo, entendiendo que como zona norte convivimos con el boliviano, con el peruano, y que debemos enriquecer nuestro patrimonio cultural y formar ciudadanos y ciudadanas que vayan siempre en busca o en pos de una mejora para la comunidad, para que estos sistemas o la gente que ha quedado segregada, precisamente por no ser igual unos a otros, pueden tener la oportunidad y no formar solamente con el objetivo de sacar profesionales que repitan un elemento sistemático y aporten o apoyen a un sistema de mercado que no piensa, que no relaciona y que no aporte a la comunidad o a la ciudad o a la región algo realmente sustentable, que pongan al servicio de la comunidad cultural todos los aprendizajes significativos que se generan en el aula, para ir mejorando desde la comunidad hacia el resto del territorio. Patricia, que te veo ahí. Hola. Tan calladita. Estoy calladita. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es tu, mira, en realidad, ¿cuál es tu pregunta para que sigamos conversando? No, opinión primero, después la pregunta. Sí, gracias. Mira, en realidad, desde 1980 parte con esta nueva constitución, ¿cierto? Toda una transformación de la educación, todo también un marco propio y que obedece al nuevo modelo económico que se estaba implementando o que se empezó a implementar durante la dictadura. Luego los chicos en el 2006, ¿cierto? Con las primeras grandes manifestaciones pingüinas, se empieza a abrir de alguna manera o a darse cuenta el Estado o el centralismo y el gobierno que la participación ciudadana es muy importante para poder dialogar y hacer participar e incluir a las personas, a la sociedad, en las decisiones no solo de la educación, sino en general las decisiones de qué tipo de país queremos nosotros. Entonces pasamos de la LOCER a la LEGE. Después, también paralelamente a esto, y antes del 2006, tenemos la municipalización, donde cae en manos de gente que no tiene competencias para llevar, solamente administra, no lleva una buena educación. Incluso hay políticas que van cambiando de acuerdo al alcalde de turno, ¿cierto? Él es capaz, puede perfectamente cambiar algunas cosas. A nosotros nos ha tocado en Antofagasta, por ejemplo, en el proyecto de integración PIE, pasó el año pasado que de acuerdo a la ley tiene que entrar al aula y además aula de recursos. Se prohibió la entrada a aula de recursos y 100% a aula común para los niños PIE. ¿Ya? Y eso también es discriminatorio porque esos niños necesitan un tipo de educación distinto. Ellos aprenden de una manera diferente, ¿sí? Y tienen que desarrollar áreas para que cuando vuelvan al área común, al aula común, pueden estar en contacto de manera adecuada con sus propios compañeros. Eso por una parte. Y todo esto pasa porque el Estado se desliga, o sea, crea leyes, la ley de integración, ¿cierto? Y no se hace cargo de cómo se están implementando. Por otra parte, bueno, ya lo dijeron con respecto a la libertad de acción, así que no, de elección de educación, que en realidad no es tan así, porque, por ejemplo, en un colegio privado o un colegio particular subvencionado que no debieran cobrar, bueno, hoy día ya es distinta la cosa, pero cuando se cobraba, la selección era de acuerdo en gran medida, y en los colegios privados todavía, en gran medida de acuerdo al poder económico que tenga la familia. También eso de la segregación, dentro incluso de las mismas personas que pueden cancelar un colegio particular. Lo que dijo Claudio con respecto a planes y programas, claro, hay una propuesta de programas universales, pero que sean adaptados a cada región, ¿ya? A cada región. En el norte, por ejemplo, tenemos nosotros, como bien tú decías, Claudio,
tenemos una gran afluencia desde siempre, no solo ahora que hay una gran cantidad de inmigrantes, esto ha sido siempre, Perú, Bolivia especialmente. Y sobre todo hoy día tenemos, o sea, todo el mundo sabe la cantidad de inmigrantes de otros países que tenemos latinoamericanos. Y por último, para no extenderme y después hacer la pregunta, quiero leer un extracto del profesor Guillermo Williamson Castro, ¿cierto? Que él es doctor en educación y académico de la Universidad de la Frontera, dirigente nacional de la Federación de Asociaciones Académicos de la Universidad de Chile, FEAUECH, ¿ya? Que habla de la educación permanente y del hombre nuevo. No sé si ustedes en la época de cuando estaba la Revolución Nicaragüense se hablaba del hombre nuevo. Y encontré esto que me pareció interesante de traer a colación. Perdonen. Ya acá. Definir una nueva educación en una nueva constitución no es una tarea fácil. Implica pensar y realizar lo que Salvador Allende, el Che Guevara, San Pablo de Tarso, Paulo Freire, ojo con él, gran educador y creador de políticas o ideas para Latinoamérica en educación. Paulo Freire y otros llamaron al hombre nuevo, un ser humano mejor que el que conocemos, que emerge desde lo profundo de la memoria intelectual del país, de las culturas originarias, de las luchas de las organizaciones sociales y partidos políticos, de las ideas emergentes de las artes, la ciencia y las humanidades, el pensamiento de las esperanzas del pueblo, de los trabajadores, de los productores, de los oprimidos y excluidos, o sea, en definitiva, la sociedad. ¿Cierto? Que la sociedad sea capaz, que es lo que pretendemos obviamente hoy día con esta nueva creación de una constitución. ¿Cuál es mi pregunta? Sexualidad y afectividad. Hoy día no hay una real, no hay, ni siquiera real, en algún plan y programa donde venga una educación de la sexualidad y de la afectividad y ligada a los derechos humanos. Hoy día, si un lolo cae preso, ¿cuántos detenidos tenemos hoy día? ¿Cierto? Producto del estallido social. Y gente incluso que del mismo pueblo dice, pero ¿por qué andaba en la calle haciendo destrozos? Entonces tenemos que ligar la afectividad, ¿cierto?, al derecho humano, a los derechos de manifestarnos, al derecho que nace desde el hogar, pienso yo, desde el hogar, que nuestros afectos, que nuestras emociones nos afecta a todos y que por lo tanto tenemos derecho a salir y manifestar nuestra disconformidad o nuestra conformidad también. Y fundamentalmente yo digo los derechos humanos porque no se respeta, y voy aquí a un tema sexual con la mujer. Hemos tenido cuántos femicidios y no hay educación en las escuelas con respecto al respeto hacia el género, o como lo quieran llamar, a las mujeres. No hay cuántos femicidios tenemos, cuántos ataques a mujeres durante el estallido social, ¿cierto? Y cuántos en general en la sociedad, cuántos ataques que no necesariamente tienen que ser físicos, porque lo físico es lo que nosotros sabemos, pero hay un tema de agresividad psicológico tremendo hacia la mujer. Y también yo creo que eso hay que abrirlo como un nuevo tapete, porque siempre hablamos del lenguaje, de historia, de la evaluación, de la calificación. Pero yo creo que ese es un tema importante de abrir dentro del debate de la Constitución. Eso sería por lo menos lo mismo. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar que está nuestra diputada ahí para preguntar algunas cositas acá a través de las redes sociales. Dice acá que se ha legislado sobre el DICOM de la deuda de los créditos fiscales. ¿Qué otro beneficio en lo inmediato se puede esperar, Camila, que vaya a favor, ¿no es cierto?, de los deudores del crédito fiscal? Sí, bueno, son varios deudores, Jaime, además de los del crédito fiscal, del Fondo Solidario, de Corfo, del crédito con aval del Estado, así que
en general los deudores educacionales cargan con esta mochila bien, bien pesada. Como nos comentaban ahí, sacamos el chado DICOM. Si alguien ha tenido algún inconveniente con la implementación de la ley, que nos contacte por nuestras redes sociales. Estamos intentando fiscalizar y tomar todas las denuncias. Y de lo que quisiéramos que se logre, nosotros estamos por la condonación de la deuda, porque se terminen las deudas estudiantiles. Ahora en ese camino hemos intentado buscar cierto alivio. Uno es el chado DICOM, presentamos un proyecto también para que se postergaran los pagos de deuda durante la pandemia, lo logramos sacar de la Cámara de Diputados, sin embargo está durmiendo en el Senado aún. Por lo tanto, hemos presentado hartas iniciativas en el sentido de terminar con el agobio que significa el endeudamiento, porque sabemos que es una mochila muy pesada. En el caso del DICOM, nos llegaban casos tan complejos como personas, por ejemplo, que no se habían podido atender en una clínica, tenían una hora programada y les dijeron que no porque estaban en DICOM, o personas que necesitaban tener una tarjeta de crédito para poder tener acceso a ciertas cosas y les decían que no por el DICOM. O sea, cuestiones que uno entendería que son como de la vida cotidiana, pero que estaban completamente negadas. Entonces estamos ahí intentando avanzar. A mí me encantaría avanzar más rápido, pero sabemos que hay hartos límites y que además hay quienes ganan también. Acá hemos dado la discusión sobre creo que Jaime lo mencionaba, como de terminar con el lucro, con las ganancias que significa la educación para algunos, y es eso, pues hay quienes ganan con este sistema tal cual está, con este sistema excesivamente centrado en las evaluaciones estandarizadas, con este sistema muy, muy segregado. Por lo tanto, hay muchos intereses en juego, y ese avance que nosotros quisiéramos lograr más rápido muchas veces se ve entorpecido precisamente por esos otros intereses que están presentes. Hay una pregunta acá de las redes sociales. Liliana Chávez nos pregunta: hay que cambiar el paradigma de la educación como un producto de mercado. ¿Es posible esto en el corto plazo? Yo creo que estamos avanzando a la Constitución, ¿no? A la nueva Constitución, si es posible. Yo creo que estamos avanzando de algún modo hacia allá. En el caso de educación, y acá hay profes presentes, probablemente nos están escuchando personas que participaron de la Revolución Pingüina, que participamos de las movilizaciones del 2011, que se movilizaron en el 2015 con los profes. O sea, esto se ha empezado a gestar hace un buen tiempo ya en Chile, y estamos dentro de este proceso, y por supuesto que queremos cambiar ese paradigma, y estas ideas también que se van instalando. Como yo quiero tomar algo de lo que mencionaba Patricia, porque yo estoy de acuerdo con ella con que la libertad de elegir no es tal, porque al final en verdad los colegios terminaban eligiendo a las familias según los ingresos que las familias tienen. Entonces no es real que se pueda elegir, pero está incorporado en muchos que claro, si puedo pagar un poquito más porque va a ser mejor, lo hago, porque quizás me va a dar una mejor situación. Y está también muy presente en la libertad de enseñanza, está muy en Chile equiparada a la libertad de vender y de comprar, ¿ya? Entonces yo compro, vendo el servicio. En la situación de pandemia esto ha sido muy trágico, Jaime, que tenemos que ir cerrando, pero lo quiero mencionar porque a raíz del sistema que tenemos, con las características que tiene, hoy hay personas que no pueden pagar los colegios y que desde los colegios les están diciendo que les van a cancelar la matrícula, por ejemplo. Entonces, toda esa idea de la libertad de elegir era hasta ahí nomás, porque, claro, eligieron un proyecto educativo, pero en el momento en que dejaron de tener la plata para pagar la mensualidad, se acabó la idea de comunidad, de familia, no hay nada. Entonces, y eso ha estado pasando. Y por otro lado, los colegios también, los establecimientos, aquellas personas que decidieron poner un establecimiento, el Estado les dijo como: sí, usted ponga su establecimiento, ningún problema, yo le pago la subvención. Pero en tiempos de pandemia, cuando los apoderados no pueden pagar, ¿qué pasa? El Estado no se hace presente tampoco. Entonces se generan ahí las contradicciones más duras del sistema educacional chileno. Yo creo que en algunos sentidos la pandemia nos juega en contra respecto del proceso constituyente, porque nos pone hartas dificultades, pero por otro lado nos enrostra estas situaciones también en un contexto tan duro como este,
Lo que está ocurriendo es que hay colegios que tienen que cerrar, que hay apoderados a los que se les está diciendo que se les va a cancelar la matrícula. Exactamente, yo creo que justamente la pandemia ha ayudado a mostrar esta realidad que si no somos capaces de cambiar, está demostrado de que no sirve para la mayoría de la población chilena en esta situación actual. Creo que hablar de educación da para mucho, ya estamos en la hora para finalizar este conversatorio, quedaron muchas cosas pendientes. Vamos a invitar a Claudio para que nos dé las palabras de despedida, porque estamos en la hora. Claudio, para despedirnos ya. No, gracias Jaime, gracias a las colegas y a la diputada también por estar presente con nosotros, y que el tema de la educación ahora no se va a cambiar todo con la nueva constitución, pero sí debemos dar un paso para no hipotecar el futuro de los niños y las niñas en el futuro. Exactamente, los cambios sociales y los cambios de mentalidad son los que demoran más tiempo. Por eso también, como dice Camila, es positiva esta pandemia en el sentido que nos muestra la realidad de frente, y eso nos lleva a ser más reflexivos y a pensar, ¿no es cierto?, nuestro rol, nuestra posición en el Chile de 2020. Lorena, para que te despidas también. Sí, solo quizás una idea, reforzar que la educación es probablemente la lucha fundamental que tenemos como sociedad, y debe ser un pilar de la nueva Constitución, de la sociedad que queremos conformar a partir, ¿cierto?, de una educación distinta, una educación intercultural que no segregue, y una educación sobre todo no sexista. Gracias, Lorena. Patricia, tus palabras. ¿Aló? Patricia. Ya, bien. Mira. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Gracias. Bueno, quiero hacer énfasis en el rol del Estado, en el rol en términos de como algo macro, pero no solamente, y que deje de ser subsidiario, ¿cierto? Porque ese es el gran talón de Aquiles que hoy tiene la educación, bueno, todo el país, pero estamos hablando de educación. Por lo tanto, que se haga cargo, en definitiva, que la educación vuelva a ser del Ministerio de Educación. Creo que si eso se logra, bueno, me imagino que se tendría que lograr con una nueva Constitución, estaríamos comenzando ya con un buen pie en términos de cambiar las políticas educativas a nivel nacional, y que realmente exista un financiamiento del Estado hacia las escuelas públicas, y no y que se deje de lucrar, que es muy importante, porque el lucro también ha generado la segregación de los niños, de los educandos. Esa sería mi reflexión para terminar, y gracias por el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, Camila, agradecido por haberte tenido presente en este segundo conversatorio de Frente Amplio, y tus palabras final y reflexión, Camila. Sí, bueno, educación es, como partí diciendo, un tema bien complejo que da para hablar de varios temas, así que obviamente no se puede abordar todo en un conversatorio de 1 hora, pero espero que haya sido, que de alguna manera estimule la conversación entre nosotros como parte del Frente Amplio y entre quienes nos escuchan también, porque es un tema fundamental. La educación de los niños, niñas y jóvenes tiene que ser un tema central en el proceso constituyente, en la nueva Constitución, así que se agradecen estos espacios, y un gusto poder conocer a los compañeros del Frente Amplio y a las compañeras del Frente Amplio de Antofagasta, así que muy agradecida de la posibilidad, y de nuevo insisto en que esto sea un estímulo para seguir profundizando esta discusión, porque nos tenemos que preparar para lo que se viene, y como vimos acá hay hartos temas en los cuales profundizar, así que tenemos varias tareas a las cuales ponernos ahí a trabajar y a ponerle harto empeño para que este proceso constituyente sea fructífero y tengamos un Chile distinto y un Chile mejor, más justo, más feliz. Justamente para eso vamos con este apruebo, ¿no es cierto?, buscando la mejora para nuestra ciudadanía.
llegamos hasta acá en este segundo conversatorio de Frente Antofagasta y que están invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches a los invitados. Buenas noches a todos. Gracias, Jaime. Buenas noches, hasta luego.